Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión de esta mañana alabando a nuestro Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible,
Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Familia, ¿cómo están? Qué placer saludarles en esta mañana. Como siempre, es un gusto el poder adorar a Dios juntos, pasar este tiempo de intimidad en su presencia, pero sobre todo llegar a la parte más sustancial que ahora es cuando Él nos habla a nosotros. Así que, como siempre, es un privilegio estar aquí al frente, compartir la palabra de Dios y por favor acompáñame ahí en tu lugar, en casa, donde estás, cerrando tus ojos, inclinando tu rostro para hacer una oración y poner este momento en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta semana que nos permites iniciar. Gracias por la dicha de estar vivos, de poder respirar y entender que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te ruego que cada persona que está conectada en esta transmisión en vivo o que verá esta grabación después, que tu paz y tu presencia inunden sus corazones y sus hogares. Y en ese momento que estamos por ir a tu palabra, te ruego, Señor, que con tu bendición y tu patrocinio, tu Espíritu Santo nos hable a todos y que podamos ser bendecidos, edificados, pero sobre todo tu nombre sea exaltado. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mira, no sé si estás conectado por primera vez o ya has venido siguiendo esta serie de mensajes que hemos preparado para todos ustedes. Esta serie de mensajes la he titulado como Entendiendo tu propósito. Y creo que no podría ser más oportuna esta serie de mensajes porque acabamos de cerrar un año. Estamos arrancando uno nuevo, de hecho ya vamos a la mitad del primer mes de este nuevo 2022 y pues es importante entender y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, para ser bendecidos. Y decíamos entonces en la primera sesión que la mayoría de las personas transita por la vida sin rumbo y no logra entender su propósito. Y las razones pueden ser diversas, pueden ser demasiadas, como que no hayan crecido en un hogar funcional, no hayan tenido dirección, amor, incluso maltrato psicológico, verbal. Y hemos venido arrastrando desde nuestra niñez todos esos, ahora sí que traumas o tenemos ese contexto y trasfondo. Y por lo mismo no podemos entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero decíamos entonces el primer domingo que algo maravilloso ocurre en la vida de las personas y es que cuando nosotros le recibimos, nos da el título de hijos, nos hace hijos de Dios. Y por lo tanto veíamos también en otro pasaje que entonces somos herederos de Él, herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, estamos al mismo nivel que Él. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, somos amados como lo es Jesús y también tenemos propósito como Él. Tenemos un propósito singular. Y este pasaje eje que estamos utilizando en todos los mensajes, decíamos también que el plan de Dios para nuestra vida es un plan de bien. Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Independientemente de lo que estemos viviendo, lo entendamos o no, la circunstancia actual en nuestra vida, veíamos también en Romanos capítulo 8 que hay una promesa maravillosa, que si amamos a Dios por sobre todas las cosas, no por condición, pero que si tenemos un amor genuino por Él en esta relación personal, dice su palabra, que todo lo que vivamos es para bien, lo entendamos o no, es para bien, y va dirigido y enlazado hasta este propósito de bienestar, este futuro y esta esperanza que Dios nos quiere dar, ¿ok? Y la segunda sesión, el domingo pasado, veíamos la historia de este personaje bíblico de Abraham, que fue una persona que tuvo la capacidad de entender
y cumplir el propósito de Dios para su vida porque supo hacer 3 cosas a la perfección. Y si no viste la sesión completa, te invito a que la busques en el canal de YouTube. Aquí estamos haciendo una recapitulación muy rápida, pero decíamos que el primer punto que supo hacer Abraham es que tuvo la capacidad de escuchar a Dios y recibir su dirección. Por lo tanto, decíamos que entre mayor sea nuestra capacidad de escuchar, mejor dirección tendremos en nuestra vida. La segunda cosa que supo hacer Abraham muy bien fue obedecer la voz de Dios. No solamente escuchó, sino obedeció, ejecutó la dirección y las instrucciones de Dios. Por lo tanto, decíamos que la voz de Dios es la brújula que necesitas y lo que la va a magnetizar y lo que la va a dirigir hacia donde Dios quiere es tu obediencia. Y por último, veíamos que la tercera cualidad que tuvo Abraham y que le dio un título singular a lo largo de toda la escritura como el padre de la fe, pues fue su capacidad de creer. Y entonces decíamos que entre mayor sea tu fe, será mucho más lo que verás. Si le creemos poco a Dios, será poco lo que nuestros ojos naturales y espirituales verán, pero si creemos más, si mayor es nuestra fe, pues evidentemente será mucho más lo que nosotros podremos ver. Y el día de hoy vamos a estudiar la vida de otro personaje súper importante en el Antiguo Testamento, pero que tiene un papel y una relevancia también muy importante en el Nuevo Testamento. No me quiero adelantar a eso. Sin embargo, algunos que ya forman parte de la iglesia o que conocen acerca de la Biblia, conocen acerca de Dios, ya se imaginarán por la imagen de quién vamos a hablar, ¿verdad? Pues mira, el día de hoy vamos a estudiar la vida de Moisés. Déjame decirte que Moisés es una de las figuras más destacadas en el Antiguo Testamento. Decíamos la semana pasada que Abraham es llamado el padre de la fe y que entonces nosotros también por recibir a Jesús somos descendientes de Abraham, alcanzamos esa bendición. Pues, ¿qué crees? Dios eligió a Moisés para guiar a los israelitas del cautiverio de Egipto y llevarlos a la salvación que él tenía prometida en una tierra como herencia que Dios había de darles a los israelitas. Y te decía que juega un papel importante en el Nuevo Testamento porque las cartas del Nuevo Testamento muestran justamente que Moisés y lo que él desempeñó en su momento era una sombra de lo que había de venir o de lo que ha de venir. Por lo tanto, Moisés también es una figura de Jesús. Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha librado de la condenación, nos ha hecho libres, nos ha salvado y nos está guiando a ese lugar eterno que Dios tiene preparado por nosotros, a esa tierra prometida, nuestra salvación en la eternidad. Por lo tanto, ahí se cumple. Moisés es una figura de Jesús. Sin embargo, también mucho de lo que aún no vemos, que será hasta la eternidad, el Nuevo Testamento dice que la vida de Moisés y el contexto con el pueblo de Israel era una sombra de lo que ha de venir. Por lo tanto, su vida definitivamente vale la pena estudiarla, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y sobre todo también entender y descubrir, sobre todo, cómo él tuvo esa capacidad de discernir su propósito y cumplirlo. Así que la primera vez con la que nos encontramos con Moisés es en los primeros capítulos de Éxodo, capítulo 1. Desde ahí empezamos a ver la historia. Te platico rapidísimo por si no la conoces, es súper emocionante. Te invito a que la leas en esta semana. Pero veíamos desde Génesis, ¿verdad? La historia de los descendientes de Abraham. Y uno de ellos, de hecho, justamente fue el nieto de Abraham, Jacob, que después tuvo el nombre de Israel, y del cual se extendieron las 12 tribus de Israel y toda la nación judía. Hubo un momento que uno de los hijos de Israel es puesto como figura de autoridad en Egipto, con el propósito justamente de preservar la vida no solamente de la nación israelita, sino también del mundo conocido en esa época. Y entonces Éxodo 1 nos narra la historia de que el pueblo de Israel se asienta, los hermanos de José y todas sus familias se asientan en la tierra de Gosén, que era una, vamos a decirlo así, territorio egipcio, ¿sí? Y entonces el pueblo empieza a crecer. Y nos narra Éxodo 1, nos dice, de hecho en el versículo 8, que se levanta un faraón, un nuevo faraón,
tenemos en español la frase de que no conocía a José. Sin embargo, esa frase en español se queda corta porque yo te lo pongo de esta forma. Hoy por hoy con la tecnología es muy difícil que no nos enteremos de lo que sucede en nuestra comunidad o en el mundo entero. De igual forma, los libros de historia nos dicen lo que particularmente en nuestro país tuvimos que vivir. Por dar un ejemplo, ¿no? Los acontecimientos de la independencia, la revolución, etcétera. Es decir, sabemos lo que pasó. Pues, ¿qué crees? En esa época era evidente que el faraón y la nación egipcia sabía quién era José y lo que hizo por ellos, no solo por Egipto, sino por todo el mundo conocido de su época. Lo que realmente el texto sagrado en el idioma original quiere expresar es que se levanta una persona que en su corazón no reconoció a José ni el propósito que había cumplido para preservar la vida. Fue alguien que, diríamos a la mexicana, le valió quién era José, ¿verdad? Y entonces dice, no conozco a José y no me importa lo que haya hecho. Y por lo tanto, el pueblo de Israel empieza a crecer de una manera singular, Dios los bendice, y este faraón, fíjate hasta dónde llega la maldad del hombre, porque al tener un crecimiento rápido el pueblo de Israel, pues manda matar a todos los niños, a todos los bebés varones que estaban naciendo, los manda matar, y eso lo podemos ver en el versículo 22 de Éxodo capítulo 1, precisamente porque dice, va a llegar un momento en que se van a volver tan grandes y poderosos que ellos nos van a someter a nosotros. Pero algo que me encanta y me asombra es que el propósito de Dios para nosotros no se puede evitar. No hay manera o circunstancia o persona que pueda impedir el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y es por eso que en Éxodo capítulo 2 vemos cómo la madre de Moisés salva a su pequeño. Y no me quiero entretener mucho en este punto, pero pónganse a pensar cómo aquellas que son mamás con sus hijos recién nacidos, cómo pues un bebé llama demasiado la atención, ¿cierto? Hace demasiado ruido. Ahora imagínate en esa época tratar de ocultarlo, todo lo que tuvo que haber vivido su mamá para que no le hicieran daño al niño. Sin embargo, hubo un momento en que no lo pudo esconder más, y es entonces cuando lo coloca en este cesto y lo coloca en el río. Ahora ponte a imaginar todos los peligros a los que Moisés estuvo expuesto, animales, corrientes, etcétera, pero Dios lo dirige de una manera perfecta y preserva su vida, lo salva para que llegue directamente a los pies de la hija de Faraón. Y es entonces que ella lo adopta y lo educa en el mismo palacio, aún con la instrucción de su padre de que esos niños debían morir. Sin embargo, pues la historia sigue avanzando. Moisés crece, recibe toda una formación académica, militar, como si fuera un egipcio, ¿ok? Y lo interesante de esto es que, mira, la Biblia no lo dice así, pero yo lo interpreto de esta manera. Creo que es lógico pensar que Moisés sabía perfectamente que él era judío. O sea, sus facciones no podían ocultarlo. Es como hoy por hoy podemos distinguir en México a una persona que es americana o que es asiática, ¿cierto? Por lo tanto, Moisés, conforme fue creciendo en su edad adulta, comenzó a identificarse con su pueblo, con su propia nación. Y al ver cómo ellos sufrían, nos narra la Biblia en Éxodo capítulo 2, en los versículos 11 y 12, que Moisés está presenciando cómo un egipcio está maltratando a uno de los suyos, a un israelita. Y mira, yo creo que a lo mejor Moisés era mexicano, porque dice la Biblia que volteó a los dos lados, ¿verdad? Así como que nadie me vea, que nadie sepa lo que voy a hacer. Y entonces se le deja ir al egipcio, lo mata, ¿verdad? Para proteger a este israelita que estaba sufriendo un maltrato injusto. Y nos narra la escritura que entonces entierra el cuerpo, ¿verdad? Y continúa su vida, vamos a decirlo así. Y pasado algo de tiempo, Moisés vuelve a ver a unos israelitas, pero peleando entre ellos. Ahora había una discusión entre dos hebreos,
y Moisés quiere intervenir para que haya paz. Les dice, oigan, ¿por qué están peleando? ¿Que no ven que son de la misma sangre? Y entonces vemos en el versículo 14 cómo uno de los judíos le dice, ¿y quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como lo hiciste con el egipcio? Y entonces dice la Biblia que ahí Moisés pues, se espanta, dice, en la torre se supo lo que yo hice, y dándose cuenta que su acto criminal se había conocido, huye de Egipto hacia la tierra de Madián. Y como puedes ver en la imagen del lado izquierdo, huye de la tierra de Egipto, del lado derecho la imagen donde ahora está en Madián, y nuevamente interviene en el rescate ahora de las hijas de Jetro, que era un personaje importante en esa región, y salva a sus hijas de unos bandidos. Como que Moisés era alguien impulsivo. No sé si algunos de los que están conectados el día de hoy se identifican con Moisés, pero como que era medio atrabancado, ¿no? Le ganaba mucho su emoción. Y bueno, entonces cuando llega a Madián y salva a las hijas de Jetro, él le entrega a su hija Séfora por mujer. Eso lo podemos ver, todo este relato lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 2, versículos del 15 al 21. Y Moisés vivió en Madián por cerca de 40 años, donde Dios estuvo tratando en su carácter. Ahora pasó de estar en una posición privilegiada a ser un pastor de ovejas y dedicarse al campo. Pero en esos 40 años Dios estuvo tratando con él. Y otro acontecimiento importante es cuando Dios se le presenta a Moisés, donde ahora puede conocerle, vamos a decirlo así, de cara a cara, puede estar con él. Y nos narra la Biblia desde Éxodo capítulos 3 y 4 cómo fue este encuentro. Te animo a que lo leas, es algo maravilloso, es una historia que me encanta, pero se le revela en un árbol, una zarza que estaba ardiendo, estaba en llamas, pero no se consumía, permanecía intacta. Y ahí es donde Dios se le presenta a Moisés, le revela cuál es su propósito, le dice, yo te envío ahora a mi pueblo de Israel, he escuchado su clamor y te envío para que los libres de la esclavitud. Moisés accede aún con los pretextos, porque pone pretextos, no, es que no sé hablar, hay mejores personas que yo, como que a veces tenemos miedo al éxito y tenemos miedo al propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Tiene sentido lo que digo? Y por eso Moisés trata de evadir esa responsabilidad y el propósito de Dios para su vida, sin embargo, termina accediendo, el resto de la historia es muy conocida, lo podemos ver en Éxodo capítulo 5 hasta el capítulo 12, versículo 33, donde Moisés está delante de Faraón, va en nombre de Dios, el Faraón endurece su corazón, de hecho en la historia dice Faraón, ¿y quién es ese Dios del cual vienes? ¿No? De que vienes en su nombre, yo no lo conozco. Y llega entonces las diferentes plagas, Dios empieza a manifestar su poder en la nación egipcia para que salgan de la esclavitud, y la última plaga fue la de la muerte de los primogénitos en todo Egipto, donde Dios salva la vida de Israel para redimirlo, y es donde se establece la Pascua, ¿sí? Antes de su salida de Egipto. Y luego otro acontecimiento importante, pues es cuando ya salen de la tierra de Egipto y están peregrinando por el desierto y llegan delante del mar, y entonces ahí Dios obra de una manera milagrosa, donde divide las aguas para que el pueblo de Israel pueda pasar, y cuando después los egipcios los persiguen, y el pueblo de Israel ya había cruzado del otro lado, las aguas regresan a su lugar, y así es como los enemigos del pueblo de Israel perecieron en esa ocasión. Dios les dio salvación, les dio libertad y los empezó a conducir ahora para que se establecieran en la tierra prometida, lo que Él les había por entregar. Todo esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 14, ¿verdad? Y del capítulo 19 al 24 vemos toda la aventura que fue el peregrinaje del pueblo de Israel, porque entonces después Moisés recibe la ley de Dios para entregársela al pueblo, se convirtió en el líder del pueblo de Israel,
para llevarlos en esta dirección hacia la tierra prometida. Y llega un momento en donde Moisés tiene que entregar la estafeta a su sucesor, que fue Josué, y Moisés solamente ve de lejos la tierra que había de recibir como herencia la nación judía. Y es básicamente lo que a grandes rasgos podemos resumir de lo que es la vida de Moisés, los acontecimientos más importantes de su vida. Tú podrías decirme en esta mañana, como hace 8 días con la vida de Abraham, bueno, Sergio, ¿y qué conmigo, no? ¿Qué conmigo? Ahorita tuvimos esta recapitulación por si no conocías la historia, estás conectado por primera vez, alguien te invitó a este espacio. Y ya sea que lo hayas visto por primera vez o ya conocías la historia, pues puedes decir, ¿y qué tiene que ver eso conmigo hoy en pleno siglo XXI para yo poder entender mi propósito? Fíjate que la Biblia nos muestra también 3 puntos en la vida de Moisés que fueron claves para que él entendiera y cumpliera su propósito. Y por favor, búscalo en tu Biblia, lo vamos a estudiar en esta mañana, en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 27. Por favor, permanece con ese pasaje en tu Biblia, lo vamos a estar utilizando como versículo eje en este mensaje para entender, bueno, descubrir estos 3 puntos y recibir la enseñanza de Dios en esta mañana. ¿Estás listo? Vamos a leerlo, mira. Dice entonces Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 27. Y por la fe, Moisés cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón, sino que prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que está narrando aquí el pasaje, el autor de Hebreos, acerca de la vida de Moisés! Y como te decía, hay 3 puntos escondidos en este pasaje que nos muestran cómo tú y yo también podemos entender y cumplir el propósito de Dios para nosotros. ¿Estás listo? Toma nota, te invito a que tomes nota, ponle pausa a este video, ve por una libreta, porque lo que Dios tiene que hablarnos en esta mañana es de mucha bendición a nuestras vidas. Mira, el primer punto que aplicó Moisés y que tú y yo podemos aplicar hoy en día se llama determinación. Determinación. Ahora, para poder entender el hecho de la determinación y que sepas cómo lo vamos a aplicar hoy por hoy, te invito por favor a que busques en tu Biblia Proverbios capítulo 16, versículo 33. Fíjate cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Este versículo le gusta mucho a mi esposa, me contagió de eso también, se ha convertido en uno de mis pasajes favoritos, sobre todo por cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Mira, dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Fíjate qué padre, cómo lo está expresando el autor de Proverbios. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Ahora tú podrías decir, oye Sergio, ¿y qué tiene que ver esto con la determinación? ¿Qué tiene que ver? Ah, es muy sencillo. Lo que sucede es que la determinación te va a llevar a la acción en tu vida. Eso es lo primero que tenemos que entender. La determinación te va a llevar a tirar los dados para empezar, porque a veces las personas somos indecisas y decimos, ay, haré, no haré, emprenderé, no emprenderé, me acercaré con esta persona, no me acerco. Ahorita lo voy a desarrollar un poco más. Pero eso es lo primero que tenemos que entender. La determinación te lleva a tirar los dados, punto. Eso es lo que tenemos que entender primero. Y lo dice Hebreos. Ahí en tu Biblia, por favor, te dije que lo mantuvieras en tu Biblia. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 24, que Moisés no quiso, determinación, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Y luego dice el versículo 25, prefirió ser maltratado, determinación. Y luego más adelante, la primera parte del versículo 26 dice, consideró de más valor
sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto. ¿Puedes verlo junto conmigo? Ahí hubo determinación. Por lo tanto, la determinación lo llevó a tomar acciones a Moisés. Y es lo primero que tú y yo debemos entender. La determinación te lleva a tirar los dados, ¿ok? Ahora, sobre el segundo punto, ¿ok? Bueno, antes de llegar al segundo punto, amarrando esta idea de que la determinación te lleva a tirar los dados, déjame decirte, y anota esta frase, que el propósito de Dios te va a encontrar tomando acción. Lo que Dios espera para tu vida, el propósito y la bendición de Dios para tu vida te va a encontrar en acción. Te va a encontrar, vamos a decirlo así a la mexicana, en la trinchera. Te va a encontrar al frente de la batalla. Te va a encontrar ahí, tomando acción todos los días. Hay quienes transitan por la vida sin entender su propósito por la falta de determinación para tomar decisiones y accionar en ellas. Déjame explicarlo un poco más para que se pueda entender. No desarrollan su máximo potencial por no haberse determinado a realizar algunas acciones. Ejemplo, hay personas que no alcanzan su máximo potencial porque no quisieron ir a la escuela. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Que se quedaron en la secundaria, preparatoria, ya no quisieron seguir avanzando y quizás el propósito de Dios se vio limitado en ese momento por la falta de determinación. No alcanzamos nosotros nuestro máximo potencial. Por haber estudiado una carrera, hay quienes también tienen en su corazón el deseo de servir a Dios, pero por la falta de determinación no estudiaron en un instituto, en un seminario, o vamos a aterrizarlo ya de manera más práctica con la vida cotidiana. Hay personas que viven enojadas o frustradas por el resultado de la indecisión en sus vidas. ¿A qué voy con esto? Hay personas que viven en constante enojo o pleito en su hogar, en sus relaciones con su pareja o con sus hijos, por esa frustración o por el resultado de la indecisión de no buscar solucionar el problema en casa, restaurar relaciones rotas, o personas que viven enojados y frustrados por el trabajo que tienen, pero todavía no deciden el buscar una solución, es decir, buscar otro trabajo, emprender un negocio, o sea, permanecen en esa zona y por lo tanto viven enojados y frustrados. Pero al final la conclusión es esta: no hay determinación. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Totalmente, ¿cierto? Por eso es que el propósito de Dios te va a encontrar tomando acción. Eso necesitamos entenderlo muy bien. Y el propósito de Dios te va a encontrar tirando los dados, te va a encontrar en acción, ¿ok? Y sobre ahora sí la segunda parte que tenemos que entender de esto, de lo que dice Proverbios de tirar los dados, es que el ser determinados en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, incluso ministerial, nos lleva a tener en claro dos cosas. Número uno, que el resultado final lo decide Dios. O sea, quiero que este punto quede muy claro, ¿ok? Decíamos entonces que el propósito de Dios o la determinación te lleva a tirar los dados, ¿ok? Y es importante ser determinados. Ojo, no atrabancados, ahorita lo voy a explicar, pero sí determinados, sí emprender, sí hacer cosas, sí buscar vivir mejor. Ojo, ser agradecidos y felices con lo que tenemos, pero no conformarnos, ir por más, porque el propósito de Dios para nosotros es mucho más grande de lo que podemos imaginar o visualizar, ¿ok? Sin embargo, ahora la segunda parte que debemos entender es que el resultado final lo decide Dios. Eso es muy importante. Y el segundo punto que debemos entender es que es mucho mejor incluir a Dios en nuestros planes. Ahora, voy a explicarlo para que pueda quedar muy claro esto. Sobre el punto número 1 de que el resultado final lo decide Dios, te decía que es importante ser feliz y agradecido por lo que tenemos, pero no conformarnos, determinar a superarnos. Y regreso con los ejemplos prácticos. Si estudiaste la secundaria, no te conformes con eso.
Dios quiere algo mucho más para ti, entonces ve a la preparatoria, estudia preparatoria abierta, si fuera el caso, ve a la universidad, o si tienes título universitario, estudia un posgrado. Si tienes un empleo, no te quedes solamente con una fuente de ingreso, por favor, es un suicidio. Si tienes múltiples fuentes de ingreso, tener solamente una fuente de ingreso es para mí un error muy grande. Entonces, emprende, te consigue otro trabajo, conviértete en dueño de negocio, ¿sí? Supérate. Ahora, sobre la parte espiritual, si pasabas 5 minutos de oración, ¿por qué no aumentarle ahora a 15, después a 30? O si pasabas media hora en oración, ahora tener una hora de tu devocional con Dios. Y así en cada aspecto de tu vida. Si vivías constantemente enojado con tu pareja porque no hablaban o no tenían cosas en común, determínate a acercarte, a hablar, a orar con tu familia y buscar, te estoy poniendo solo un ejemplo, pero buscar la restauración en esa relación. Pero necesitamos entender que el resultado final lo decide Dios. Pero lo que Él busca es que seamos felices y agradecidos, pero no conformistas. Sé feliz y agradecido con tu matrimonio, pero no te conformes con lo que tienes hoy por hoy. Busca tener un mejor matrimonio. Sé feliz y agradecido con los hijos y la relación que tienes con ellos, pero no te conformes. Ve por más, determínate a ir por más. Espero que el Espíritu Santo te esté hablando en esta mañana como lo ha hecho conmigo. Pero tienes que descansar en que el resultado final lo tiene Dios. En otras palabras, tú no puedes controlar el resultado en tu hogar. Ejemplo, si estás bronqueado con tu pareja, tú no puedes controlar el resultado y que esa relación se restaure en ese momento. El resultado lo final lo decide Dios, pero lo que Él busca es que seas una mejor versión de ti mismo y que te determines a ello. ¿Ok? Podría ahondar muchísimo más en este punto con varios ejemplos, pero creo que se ha entendido, y si no es así, por favor, mándame un mensaje privado, estaré encantado de poder profundizar en este punto el tiempo que lo requieras, pero debemos entender que el resultado final lo tiene Dios. Y número 2, siguiendo hablando de la determinación, te decía que es mejor incluir a Dios en nuestros planes. Y lo dice la Escritura. Fíjate lo que menciona Proverbios capítulo 16, versículo 3, la Nueva Traducción Viviente. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán, dilo conmigo ahí en tu casa, éxito. Vamos a repetirlo juntos. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Qué hermosa promesa de parte de Dios. No solo quiere que seamos determinados, bueno, no me quiero adelantar, pero sobre esta promesa, lo que el Señor está buscando es que vivamos bien en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, no nos conformemos, que avancemos, aun cuando Él tiene el resultado final, ¿verdad? Pero también el Señor quiere que sus hijos seamos exitosos. Y necesitamos entender muy bien este punto del éxito, porque se malentiende mucho en las iglesias y sobre todo con esta doctrina que ha impregnado el evangelio denominada el evangelio de la prosperidad. Yo no estoy hablando de eso y por favor necesito que lo entiendas muy bien. Lo que sí estoy diciendo es que Dios quiere que crezcas y que te superes. Y en ese proceso encontrarás el éxito y la bendición. Espero haber sido claro. No es una obligación de Dios que por ser creyentes nos tenga que bendecir todo el tiempo y como si fuera el genio de la lámpara maravillosa y que todo el tiempo las cosas nos vayan bien. Eso es el evangelio de la prosperidad, que Dios está obligado a, y de manera económica, de una manera exuberante y estratosférica, de derramar esa bendición así. Yo no estoy diciendo eso, lo que sí estoy diciendo es que, sin importar tus circunstancias, Dios busca que sus hijos sean exitosos y entiende la definición de éxito. Lo dice un empresario que considero también uno de mis mentores, el señor Jim Rohn, dice que el éxito es la realización progresiva de un ideal. Anota esa frase. El éxito es la realización progresiva y continua de un ideal. Y lo dice también la Biblia. Dice el apóstol en una de sus cartas, el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado todo, no digo que ya lo haya alcanzado todo, pero sí prosigo a la meta y avanzo todos los días a la meta para llegar a la estatura del varón perfecto,
Es la definición de éxito, la realización continua de un ideal, y aplica en el aspecto espiritual como aplica también en la tierra. Por lo tanto, si tú todos los días, bueno, hoy, tú te determinas a perdonar, a amar, ya estás siendo exitoso. Te estás convirtiendo en el esposo que Dios quiere que seas, o en la esposa, o en la mamá, o en el papá que Dios quiere que seas. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí, tiene todo el sentido. Por eso es que el Señor dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor, dice la Biblia, y tus planes tendrán éxito. Entonces ahora sí lo voy a ver desde del otro ángulo, la otra perspectiva. Dios no solo quiere que seamos determinados para realizar las cosas que queremos, porque estos planes de éxito tienen que ver con nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros emprendimientos, nuestros empleos, nuestros negocios, ir avanzando en esa proyección de vida para ser exitosos, ser una mejor persona. Dios no solo quiere que seamos determinados en eso, en las cosas que nosotros queremos, sino también quiere que seamos determinados para considerarlo en nuestros planes. Y ahí es donde está la bendición. Quiero que anotes esta frase también. Dios no solo quiere que seamos determinados para realizar las cosas que queremos, sino que también desea que lo seamos para considerarlo en nuestros planes. Ahí es donde Él quiere también que seamos determinados. Y lo dice, fíjate lo que expresa el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, es algo que dijo Jesús y tiene que ver con esto que estamos platicando. Dice la Nueva Biblia Viva, es esa traducción. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Todo lo que necesites. Fíjate qué hermoso. Todo lo que necesitemos y más, pero primero lo primero, el reino de Dios y su justicia. Primero su reino, su justicia, y todo lo demás vendrá, será añadido, todo lo que necesitamos y mucho más. Y si tú me dices, oye Sergio, pero ¿cómo que más? Si aquí Mateo está diciendo que lo que necesitemos. Es que mira, hay otro pasaje de Proverbios que confirma lo que te estoy diciendo. Lo dice el Salmo 37, versículo 4. Es por si dudabas de lo que decía Proverbios 16, 3. El Salmo 37, 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El Señor puede darte esa familia que tú quieres, esas relaciones restauradas. El Señor quiere darte eso que anhela en tu corazón, que tus proyectos, que tus negocios prosperen, para que tú puedas ser de bendición a otra persona. El Señor quiere darte ese estado de salud que tanto anhelas para poder servirle. El Señor quiere darte eso, pero hay una condición, dice, deleítate en el Señor, disfruta a Dios y ahora sí, Él te concederá los deseos de tu corazón. Es como ese papá amoroso que se place, se deleita con sus hijos. Creo que este ejemplo puede ilustrarlo. No quiero demorarme ya mucho en este punto, tengo que avanzar, pero es que para mí es muy importante que esto quede muy claro para no revolver gimnasia con magnesia. Pero es como un niño de 3 años, 4 años, que su única preocupación es obedecer a su papá, agradar a su papá. O sea, si yo a mi hijo le digo, hijo, come tus verduras, a mí no me hace ningún beneficio, el beneficio es para él. Va a ser un niño saludable, va a ser un niño sano, va a crecer sin ninguna deficiencia en su cuerpo. El beneficio es para él. Pero yo me plazco porque él me obedezca, se deleite conmigo en esa relación. Cuando yo le digo, hijo, por favor, desvístete porque te voy a bañar, el beneficio es para él, para estar limpio, para que cuide su cuerpo, ¿verdad? El beneficio es para él, no es para mí. Pero entonces con este ejemplo, cuando mi hijo está en casa, sus únicas preocupaciones, pues es saber a qué va a jugar, ¿no? O qué programa en la televisión va a ver. Él no se tiene que preocupar
por lo que va a ver en la tele o va a ver en el internet. El que se preocupa por darle techo, por darle comida, por darle sus gustos, es el papá. ¿Sí? ¿Sí vienes siguiendo este ejemplo? ¿Tiene sentido? Entonces, la preocupación es del papá. Pero entonces, si yo veo que mi hijo es obediente, veo que mi hijo tiene esa confianza de acercarse conmigo, tenemos una relación genuina y abierta, cuando mi hijo se acerque y me diga, oye papá, quiero unas galletas, ¿qué crees que le voy a decir? Ahí están, hijo, agárralas. Oye papá, quiero ver este programa en la televisión, ¿puedo? ¿Qué crees que le voy a decir? Claro, hijo, porque ya vimos el contexto de todo lo anterior, porque es un hijo obediente, porque es un hijo que se deleita conmigo, entonces yo me plazco en conceder los deseos de su corazón. Es exactamente lo mismo con papá Dios, es exactamente lo mismo. Entonces, Él quiere que seamos determinados para buscarle primero en su reino, amarle, deleitarnos en Él, y Él también se complace en cumplir los deseos de nuestro corazón. A Dios, anota esto, a Dios le gusta que sus hijos tengamos anhelos y sueños. Si no, no los hubiera puesto en nosotros. Ese anhelo y ese sueño que hay en tu corazón no es de ti, lo puso Dios. Tiene sentido. ¿Y sabes por qué Dios nos da sueños y anhelos? Porque Él se deleita en cumplirlos y nosotros nos deleitamos al disfrutarlos. Ahí está nuestro deleite y está nuestro disfrute. Pero primero lo primero con el ejemplo que te había puesto. Ya necesito seguir avanzando para poder entender qué fue lo que hizo Moisés. Primero es que fue determinado, fue una persona determinada, tomó acción. Y el segundo punto es que creyó en su identidad. Creyó en su identidad. Dice la carta a los Hebreos que Moisés no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, sabía que no era egipcio, sabía que su recompensa no estaba en ese palacio, sino que se identificó con el pueblo de Israel, sabía que era hebreo y que era del pueblo escogido. Y él también, al estudiar la historia y darse cuenta del pueblo de Israel, dice, es el pueblo elegido de Dios, es el pueblo de Dios, entonces yo soy del pueblo de Dios. Creyó en su identidad. Y quiero que anotes este pasaje porque nos va a ayudar a entender esto. Dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 2, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué interesante, y tiene que ver con nuestra identidad. Y con el punto anterior, ser determinados por buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, tú y yo, ya una vez que somos hijos de Dios, necesitamos entender esto. Cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, es imposible que tropecemos en la tierra. Anote esa frase, me encantó. Cuando pones tu mirada en el cielo, es imposible que tropieces en la tierra. Es imposible que te equivoques, aun cuando no entiendas tu circunstancia actual. Quizás emprendiste un negocio, no está resultando como esperas. Sin embargo, tu objetivo y tu determinación está primero en buscar a Dios, su justicia. Eres un creyente fiel, buscas honrarle en tu hogar, con tu prójimo. Entonces, no importa lo que estés viviendo hoy por hoy, porque tus ojos primero están en el cielo. Por eso es que aún ese obstáculo, ese bache, no es un tropiezo, se va a convertir en bendición. Cuando pones tu mirada en el cielo, es imposible que tropieces en la tierra. Y podría darte muchos ejemplos de esto, pero debo avanzar. La conclusión es que al creer y recibirle somos hijos, y ahora como hijos la pregunta es, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Eres hijo de Dios? ¿Cuáles son tus prioridades ahora? Si mantenemos el enfoque correcto en la vida, podremos entender y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Así de hermoso es esta promesa. Y el punto número 3, ya para concluir, que Moisés supo identificar y aplicar a la perfección, tiene que ver con esto, toma nota. Moisés creyó en la recompensa. Él sabía que había una recompensa y quiero que lo veas en la carta a los Hebreos, porque dice entonces en los últimos versículos, del versículo 26 en adelante, dice que consideró de mayor valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa
que Dios le había de dar. Termina el pasaje diciendo, versículo 27, que por la fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Hay recompensa y quiero que lo veas en la carta a Filipenses capítulo 3, verso 14. Dice el apóstol, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¡Wow! Este premio de Dios para sus hijos va en dos vías. Va en la vía espiritual, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, pero también tiene que ver con la parte la parte integral, la parte del aquí y el ahora. Y el ser determinado hacia este fin que estás viendo en Filipenses, o sea, que tú seas determinado en avanzar hacia la meta, lo que Dios espera, su reino, su justicia, ser un creyente fiel sin importar las circunstancias, sabiendo que el Señor cumple su palabra, eso nos va a desencadenar una vida abundante de manera integral. Lo mencionábamos el primer domingo. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, y esa vida abundante es de manera integral. Dios quiere bendecirte para que seas de bendición a otras personas. Así que te decía esta frase, anótala, el ser determinado hacia este fin de lo que habla Filipenses, creyendo en tu identidad, desencadenará una vida abundante de manera integral. Súper importante entender. Pero te decía que la bendición va sobre la vía espiritual, pero también con el aquí y el ahora. Por eso decimos que es vida o bendición integral, que es una vida abundante de esa forma. Porque lo dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, y con esto acabamos. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. El Señor ya tiene una herencia para ti, espiritual, terrenal, ya tiene un plan, ya tiene un propósito. Y es importante, al igual que Moisés, creer en esa recompensa, proseguir por el camino de Dios para vivir y disfrutarla. Anota esto, hay premio para aquellos que seguimos a Jesús, hay premio. La Biblia no dice con exactitud qué clase de premio es. En esta imagen estás viendo una medalla. Yo creo que va a ser algo más grande que una medalla. Solo la Biblia dice, hay premio, hay recompensa para aquellos que seguimos a Jesús. Y el mayor propósito de Dios para ti es que lo recibas. Ese es su mayor propósito, que recibas ese premio. Ahora la pregunta es, ¿lo quieres recibir? ¿Quieres abrir tu corazón para recibir este premio que Dios tiene para ti? El ser determinado en nuestro diario vivir. Con esto acabamos. Si somos determinados en nuestro diario vivir, incluyendo a Dios en nuestros planes, creyendo en nuestra identidad como hijos de Dios y asumiéndola con determinación y creyendo, persiguiendo la recompensa que Dios tiene con determinación, nos va a mostrar y nos va a permitir vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. Me gustaría hacer una oración por ti en esta mañana. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a agradecerle a Dios por este mensaje, por lo que Él nos habló en esta mañana. Y cada quien sabe lo que tiene que decirle a Dios en estos momentos. Quizás eres una persona que estaba más enfocado en lo terrenal, queriendo sobresalir o cumplir objetivos en la vía terrenal, pero acabamos de ver que Dios nos lleva a ser determinados, no solamente en emprender cosas aquí en la tierra, sino que seamos determinados también en su reino y en su justicia, ser una mejor versión de nosotros mismos, y que el resultado final lo tiene Él, pero que 100% conviene mucho más incluirlo en nuestros planes para tener bendición y que Él cumple los anhelos de nuestro corazón.
ponte a cuentas con él si fuera el caso. Decirle, papá, quiero ser determinado para buscarte, para honrarte, para que tú seas mi prioridad. A lo mejor no has creído en tu identidad, a lo mejor te has distraído con otras cosas y has perdido de vista el hecho de que eres hijo de Dios. Y ahora su palabra nos hace ver que como hijos tenemos la prioridad de buscar las cosas de arriba. Y que si nuestra mirada está en el cielo, lo que vivamos aquí en la tierra será de bendición, aun cuando quizás las cosas no resultan como esperamos. Por eso es que no vamos a tropezar. Y por último, creer en la recompensa. Te animo a que creas en la recompensa. Quizás estás cansado del camino, estás desgastado, la vida te ha golpeado, sientes que ya no puedes más, pero dice su palabra que Él renueva nuestras fuerzas, nos reanima, nos revitaliza y nos permite seguir avanzando y nos da la ligereza del ciervo, ¿verdad? De estar por las montañas o de volar tan alto como las águilas. Entonces dile, papá, renueva mis fuerzas, creo en esa recompensa y quiero seguir avanzando hacia ese premio que tienes para mí. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra expuesta. Te damos gracias porque tu Espíritu siempre tiene algo que hablarnos, Señor, a través de tu palabra escrita. Y yo te ruego que tus hijos y todas las personas que han visto esta transmisión puedan sentir tu presencia y puedan descansar, que puedan tener paz, que puedan recobrar fuerza, que puedan recobrar ánimo, Señor, para seguir avanzando hacia ese propósito maravilloso que tienes para sus vidas. Gracias porque a través de la vida de Moisés nos muestras cómo nosotros también podemos entender y cumplir nuestro propósito, esos planes de bien para nosotros. Que sea tu paz, que sea tu bendición y tu presencia con cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana en nuestro servicio dominical. Te mando un fuerte abrazo, por favor. No te pierdas el cierre de esta serie, Entendiendo tu propósito. Ya vimos la historia de Abraham, de Moisés, pero vamos a ver la vida de otro personaje singular en la escritura y que estoy seguro tú y yo vamos a recibir mucha bendición al estudiar su vida para que podamos también nosotros entender nuestro propósito. Así que no te pierdas el cierre domingo 23 de enero, misma hora, mismo espacio. Te esperamos para que el Señor bendiga tu vida, hable y te ministre. Te damos gracias por haber estado. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a todos los tuyos. Bendiciones abundantes.